Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados por Estados Unidos, así Trump confirma el ataque y la extracción. En la penumbra de la madrugada caraqueña, explosiones retumbaron a través de la capital venezolana, despertando a miles con un estruendo que anunciaba el colapso repentino de un gobierno asediado por años de crisis y sanciones internacionales. Nicolás Maduro, el presidente que había desafiado al mundo con su control férreo sobre Venezuela, fue arrancado de su refugio en una operación militar audaz que lo sacó del país en cuestión de horas, dejando a la nación entre la euforia de unos y el pánico de otros ante un futuro incierto dominado por la intervención extranjera. La noche del 2 de enero de 2026, Maduro descansó en su residencia del Fuerte Tiuna en Caracas junto a su esposa Cilia Flores, tras revisar informes de seguridad por las tensiones con Estados Unidos, emitir declaraciones defendiendo su autoridad, ordenar alerta máxima, cenar con asesores y acostarse cerca de medianoche sin señales de ataque inminente. Cámaras cercanas al Fuerte Tiuna captaron explosiones y destellos en el cielo, con al menos 7 impactos en la capital. Residentes describieron ruidos ensordecedores, apagones en el sur de Caracas y humo sobre bases como La Carlota y el Cuartel de la Montaña, mientras videos en redes sociales reflejaban el pánico generalizado entre la población. Evidencias incluyeron reportes de testigos que describieron impactos en aeropuertos y bases, con contradicciones entre las versiones venezolanas que alegaban ataques a objetivos civiles y las estadounidenses que insistían en blancos militares para reducir daños colaterales. Pese a menciones de bajas no combatientes por parte de observadores locales, el desarrollo de la captura comenzó con la aprobación del presidente Donald Trump a las 10:46 de la noche, hora del este, para iniciar la operación Absolute Resolve, que involucró más de 150 aeronaves lanzadas desde el hemisferio occidental, incluyendo cazas F-22, F-35, F-18, aviones de guerra electrónica EA-18, aviones de alerta temprana E-2, bombarderos B-1 y drones pilotados remotamente, todos coordinados para generar efectos en capas con un solo propósito: insertar una fuerza de interdicción en el centro de Caracas manteniendo la sorpresa táctica. Estas aeronaves neutralizaron sistemas de defensa aérea, incluyendo aquellos de origen ruso, permitiendo que la fuerza de aprehensión descendiera en el complejo de Maduro a la 1:01 de la mañana, hora del este, o las 2:01 de la mañana hora local de Caracas, moviéndose con velocidad, precisión y disciplina hacia el objetivo mientras aislaban el área para garantizar la seguridad de las tropas terrestres. Maduro y su esposa fueron extraídos de su dormitorio por un equipo de la Fuerza Delta, élite de operaciones especiales estadounidenses, quienes lo sometieron sin que Maduro alcanzara un búnker seguro. La violencia abarcó explosiones que destruyeron barracas y depósitos, causando al menos 20 muertes confirmadas entre personal venezolano, según fuentes iniciales, con el asalto durando menos de 30 minutos y helicópteros facilitando la entrada y salida sin oposición significativa una vez neutralizadas las defensas. La investigación, enmarcada en un contexto militar, fue dirigida por el Departamento de Justicia estadounidense, basado en cargos de 2020 por narcotráfico y terrorismo, con una recompensa de $15 millones por Maduro desde 2020. Fallos en la respuesta venezolana incluyeron demoras en activar defensas, posiblemente por inteligencia infiltrada, y omisiones en evacuar líderes clave, facilitando la penetración rápida. El gobierno venezolano calificó la acción como agresión ilegal, presentando denuncias ante las Naciones Unidas sin resolución inmediata. La búsqueda y rescate por fuerzas venezolanas se inició tras las explosiones, con el ministro de Defensa Vladimir Padrino López desplegando tropas para localizar a Maduro, cuya ubicación era inicialmente desconocida para su gabinete. Patrullas inspeccionaron zonas impactadas, hallando escombros y heridos, pero el descubrimiento final provino de anuncios estadounidenses. Maduro había sido capturado y transferido a un buque naval, con imágenes confirmando su custodia. Las versiones oficiales variaron. El presidente Donald Trump describió la operación como un éxito masivo, planeada bajo el código Absolute Resolve, destacando que Maduro estaba en un palacio como una fortaleza con puertas de acero instaladas para tal propósito, pero que las tropas irrumpieron y las atravesaron en segundos sin necesidad de usar antorchas masivas preparadas para penetrar el acero, ya que Maduro no tuvo tiempo de ingresar al búnker seguro.
El general Duncan detalló que la misión integró capacidades aéreas, terrestres, marítimas, espaciales e inteligencia en una escala rara, con aeronaves neutralizando defensas para permitir la inserción segura de la fuerza, enfatizando que el fracaso en cualquier componente habría puesto en riesgo toda la operación y que las tropas estaban dispuestas a dar sus vidas por los en tierra y en helicópteros. Peritajes de observadores internacionales cuestionaron la legalidad bajo normas globales, mientras Venezuela la tildó de ataque imperialista, declarando emergencia y llamando a la resistencia. La resolución del caso vio a Maduro y su esposa en ruta a Nueva York para enfrentar acusaciones de conspiración narcoterrorista, con la fiscalía prometiendo juicios rigurosos. Los ejecutores, fuerzas estadounidenses bajo órdenes de Trump, evadieron cargos inmediatos, pese a condenas de Rusia, China e Irán por violación soberana. Venezuela entró en transición forzada, con opositores como María Corina Machado impulsando nuevo liderazgo, mientras Trump declaró que Estados Unidos administraría el país temporalmente, invirtiendo en infraestructura petrolera para estabilizar la economía. En la tarde del 3 de enero de 2026, un avión militar estadounidense aterrizó en la base de la Guardia Nacional Aérea Stewart, ubicada en Newburgh, al norte de Nueva York, transportando a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores bajo estricta custodia federal tras su captura horas antes en Caracas. Maduro descendió de la aeronave esposado, vistiendo una sudadera gris, escoltado por agentes del FBI y la DEA que lo rodeaban mientras caminaba hacia un hangar custodiado, con expresión seria y sin resistencia visible. Posteriormente, ambos fueron trasladados en helicóptero hacia un helipuerto en Manhattan, como el de la calle West Strand, y de allí a instalaciones federales para su procesamiento inicial, antes de ser llevados al centro de detención metropolitano en Brooklyn, donde aguardarían su comparecencia ante un juez en el Tribunal Federal de Manhattan por cargos ampliados de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y tráfico de armas. En un proceso que marcaría el inicio formal de su juicio en suelo estadounidense. El impacto de esta extracción forzada resonó profundamente en la familia de Nicolás Maduro, sumiendo a su hijo Nicolás Maduro Guerra y a otros allegados cercanos en un estado de profunda incertidumbre y desarraigo, mientras Cilia Flores, su esposa, compartía el mismo destino de exilio impuesto, enfrentando la perspectiva de separaciones prolongadas e indefinidas que fracturaban los lazos familiares construidos durante décadas en el poder en la sociedad venezolana. Ya profundamente dividida por años de crisis, el evento intensificó la polarización existente. Por un lado, amplios sectores celebraban con alivio el fin abrupto de un régimen ampliamente acusado de corrupción sistémica, represión política y devastación económica. Por otro, muchos lo percibían como una invasión extranjera que atentaba directamente contra la soberanía nacional, avivando resentimientos históricos y agravando las ya profundas fisuras políticas, sociales y económicas que fragmentaban al país. En la memoria colectiva de Venezuela y de la región, este capítulo histórico se inscribe como un emblema contundente de intervención externa en asuntos internos, sirviendo como advertencia perdurable a futuras generaciones sobre las vulnerabilidades derivadas de la dependencia energética, las tensiones geopolíticas persistentes y los riesgos de alineamientos internacionales extremos. Queda anclado en un desenlace traumático donde un líder en ejercicio fue removido por la fuerza armada de una potencia extranjera, alterando de manera irreversible el rumbo de una nación que, en medio de ruinas y esperanzas contradictorias, continúa anhelando estabilidad, recuperación económica y una autonomía verdadera libre de injerencias externas. ¿Es justa y legal la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de